De alguna manera, parte de la intervención que proponemos es complementar esta oferta de reinserción con capacitación y de alguna manera premios a las personas que están cuidando a estos reclusos, ¿no es cierto?, en las cárceles. Y ver cómo se potencian las dos. Cómo se potencia, ¿no es cierto?, una intervención de alguna manera que ofrece un programa completo de rehabilitación con cuidadores que están preocupados de este tema y que de alguna manera pueden empujar, ¿no es cierto?, a los reclusos a avanzar, ¿ya? Los programas, de alguna manera, como decimos antes, se seleccionarán mediante licitaciones competitivas de cupos de rehabilitación. Aquí lo clave es diseñar bien la licitación y hay dos elementos que nos parecen importantes también y que son bastante novedosos en la literatura, en cierto sentido, en este tema, no en otro, que es que de alguna manera no es como así como que yo diga, mire, yo llego aquí, voy a hacer licitación y yo voy a ofrecer lo que quiera, sino que la licitación, si está bien diseñada, tiene que pasar una cierta certificación, o sea que de alguna manera quien provee, ¿no es cierto?, este servicio de reinserción tiene que cumplir ciertas características, ¿no es cierto?, tiene que estar bien hecho, o sea, no es algo que simplemente minimiza costos, por así decirlo, ¿ya? Y en segundo lugar también, donde hay cierta evidencia positiva, es que el pago a las personas que hacen reinserción, ¿no es cierto?, esta agencia o estos grupos, eventualmente va a depender del resultado va a depender, ¿no es cierto?, me desconcentré ahora. Va a depender del resultado mismo, o sea, no es como que yo te pago, hagas lo que hagas, sino que de alguna manera hacer un incentivo a que las personas pongan esfuerzo efectivamente en la inserción social de los reclusos, ¿ya? Entonces, básicamente la mecánica es así. En el caso de los centros penitenciarios, ¿no es cierto?, se establecen cupos para la participación de los programas, ¿ya? La noción que tenemos y que justifica, creemos, una evaluación experimental es dos, que es que de alguna manera hay un exceso de demanda. O sea, hoy día, si tratamos de hoy día implementar programas de reinserción social, en el corto plazo en Chile hay muchos más demandantes que la oferta posible de implementar en el corto plazo. En segundo lugar, como decía antes, en verdad tampoco sabemos si esto va a funcionar, entonces también es importante evaluar. Entonces, hay cupos, ¿no es cierto?, los reclusos que cumplan ciertas características, ¿no es cierto?, pueden postular. Aquí hay una serie de cuestiones técnicas en criminología, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el nivel de compromiso delictual de los reclusos, ¿no es cierto?, la probabilidad de reincidencia. Obviamente un psicópata, ¿no es cierto?, no entra en este programa, como también hay cierta evidencia un poco contraintuitiva de que personas que tienen compromiso muy leve con delincuencia, si uno lo pone en estos programas, en vez de bajar la delincuencia, aumenta, ¿está bien?, porque son personas que llegaron accidentalmente a la cárcel, de alguna manera. Luego se selecciona aleatoriamente a los participantes y para el caso de las capacitaciones de gendarmes la aleatorización se hace a nivel de cárcel o eventualmente de módulos carcelarios en los cuales pueda existir aislamiento de reclusos respecto de otros, cosa que no es obvia, entonces hablamos de cárceles, ¿ya? En el diseño permite dividir el grupo básicamente en tres, como decía antes. Alguien que recibe el programa, alguien que pertenece al centro con gendarmes capacitados y alguien que recibe el programa y además pertenece al centro con gendarmes capacitados. Un comentario aparte, en verdad la intervención de gendarmes capacitados, si es que es efectiva, es una intervención tremendamente costo efectiva, ¿ya? O sea, es algo, lo tenemos discutido eso en el documento mismo, pero si funciona, que es algo innovador, ¿está bien o no?, sería tremendamente costo efectiva, porque en verdad las economías de escala que hay en términos de cuántas personas son afectadas por el mismo gendarme es bien alta. Entonces, eventualmente, si hay un efecto, es algo bien potente, y por eso que quisimos agregarlo. No voy a hablar en detalle del diseño para los menores de edad, pero una estrategia relativamente similar. ¿Qué resultados queremos medir? ¿No es cierto? El principal resultado, el punto final, que es, ¿cómo decirlo?, limitado pero útil a la vez, es la tasa de reincidencia delictual. Ya este número que está dando vuelta en los diarios, 60, 70, 50, 80%, que básicamente tiene que ver con nuevas condenas o anotaciones. Este es un dato administrativo, ¿ya? Y un segundo grupo de variables corresponde a indicadores relacionados con la inserción social, entre ellos participación laboral, que eventualmente también es algo que se puede obtener con datos administrativos, deserción escolar en el caso de los menores, ¿no es cierto?, avances educacionales también, menores y adultos, y aspectos de percepción personal que se pueden recoger mediante encuestas, ¿no es cierto?, mediante instrumentos en el cual se pregunta a las personas, ¿ya? ¿Cuándo se hace esto? Entonces, como decimos, las variables de interés son de registro académico, administrativos, perdón, comenzando el semestre, entonces se me cruzaron. Encuesta de seguimiento tanto al comienzo y final del programa como al tiempo de cumplida la condena, ¿ya? Potenciales socios y costos, ¿no es cierto? Para la implementación y evaluación de los programas se requiere colaborar con el Ministerio de Justicia e Interior, obviamente, ¿no es cierto? El Ministerio de Planificación creemos que puede jugar un rol de coordinador.
Y obviamente todo el tema de licitación, ¿no es cierto?, y selección de programas debería jugar un rol importante, un grupo que acá ha hecho harto trabajo en esto, que es la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, ¿ya? Entonces, como le decía el ministro, ¿no es cierto?, hemos ido subiendo, el costo hemos ido subiéndolo a medida que pasa, para que cuando ya estamos más cansados entran las propuestas más caras, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una propuesta bastante cara, en verdad. O sea, en términos, o sea, si uno compara, o sea, no sé si la palabra es cara, bastante costosa en términos nominales, ¿no es cierto? Cuesta, no sé, un orden de magnitud más que lo que cuesta la propuesta presentada CEP antes, ¿no es cierto? Pero hay como decimos acá, los números parecen grandes, pero simplemente si uno hace el cálculo comparando el costo, perdón, sí, son grandes, sí. Lo que a alguno interesa es beneficio respecto a costo, como probablemente enseñan en UCLA incluso. El beneficio versus costo, ¿no es cierto? Entonces los números parecen grandes, pero simplemente si uno compara el costo que tiene para el sector público, sin considerar los beneficios y externalidades que pueden haber, ¿no es cierto?, de un joven en programas de Sename, de alguna manera que ya tuvo alguna infracción a la ley, o si los costos para Gendarmería, el Ministerio de Justicia, si simplemente se evita, para que tenga la idea del orden de magnitud, un año de cárcel a un 25% de los beneficiarios de este programa, ya se paga de alguna manera el costo, sin considerar, ¿no es cierto?, eventuales beneficios que debe tenerlo, ¿no es cierto?, de inserción social o externalidad. ¿Ya? Eso es. Así que eso es, y muchas gracias por su atención. Gracias por estar acá. Esta es una propuesta que yo creo que la complejidad de la propuesta se refleja en la cantidad de gente que hemos trabajado en ella. Y básicamente el análisis que tenemos para proponer esto es la evidencia que hay de que gran parte de los jóvenes vulnerables, una parte importante de los jóvenes de familias vulnerables, tienen condición de inactividad una vez que terminan las escuelas. Y ese es el desafío principal al cual nos queremos enfrentar con nuestra propuesta. Y el segundo desafío importante es que muchos de los comportamientos que realizan los jóvenes cuando están en enseñanza media o incluso cuando son más pequeños, terminando su enseñanza básica, determinan fuertemente cuáles van a ser sus oportunidades en el futuro. Y desde el punto de vista como economista, nosotros podemos pensar que hay cierto problema de preferencia dentro de los jóvenes que les hace descontar más el futuro y que por lo tanto cuando uno les entrega más oportunidades cuando están en enseñanza media, no solo les va a generar un beneficio presente, pero sino también un beneficio en el futuro. Entonces el contexto, como les decía, son las dificultades de inserción laboral, las pobres expectativas que pueden tener, dificultades para hacer que esas expectativas se traduzcan en hechos y en cambios en su futuro. Y al mismo tiempo el contexto desde el punto de vista de la literatura académica, lo que nos dice, después de todo lo que leímos, lo que hemos encontrado es que para encontrar algún efecto, lo que se hace en conducta de los jóvenes, lo que se necesitan son más bien intervenciones multidimensionales. Y en ese contexto aquí, como comisión y como el grupo que lideró esta parte del trabajo de la comisión, nos vimos enfrentados a un desafío muy grande, porque somos todos economistas, digamos, y no conocemos cómo establecer todas estas otras dimensiones. Por lo tanto, nuestra propuesta es bastante modesta en ese sentido y lo queremos clarificar en la medida que se los vaya presentando. El punto es que en Chile hicimos un barrido pequeñito de cuáles son los diversos programas que hay para los jóvenes y hay muchas cosas dando vueltas, pero no hay una oferta articulada. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es articular estas ofertas que existen en distintos ministerios, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Interior a través de CONACE, posiblemente a través del INJU, también a través del Ministerio de Educación, también a través del CENSE. Hay varias propuestas, hay varios programas que están en distintas fases de implementación que pueden ser de utilidad para los jóvenes. En esta propuesta lo que nosotros estamos haciendo es tratar de articular distintas propuestas que ya existen, pero somos conscientes de que esa articulación quizás es más que la suma de las propuestas, por lo cual estamos proponiendo un diseño en 2 etapas. En la primera etapa, que les voy a explicar un poquito más en un par de diapositivas, lo que queremos hacer es evaluar simplemente los bonos de intermediación laboral que está realizando el CENSE. Y es una evaluación simple y podríamos habernos quedado ahí. Pero lo que estamos proponiendo es que a partir del año siguiente, a partir del 2012, se realice una evaluación de un programa que tenga como objetivo aumentar las oportunidades de los jóvenes. En este programa
En principio, nosotros sugerimos que se articulen programas que ya existen. Estamos hablando de programas que ya está implementando CONASE o está pensando implementar, como son programas de mentoría. Estamos hablando de los programas del CENSE, que son los programas de bono de capacitación. Estamos hablando de programas del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene programas dedicados a los adolescentes, tiene algo que se llama espacios amigables, que son espacios de los consultorios para los adolescentes, que sin embargo tienen bastante baja tasa de jóvenes que los ocupan. Estamos hablando además de talleres de emprendimiento que ya existen, estos por instituciones privadas, por Endeavor, que están haciéndose en el sur de Chile y que existe una posibilidad de pilotearlos más grandes y empezar a evaluarlos. Entonces, dado ese catastro que hicimos de políticas que tienen como objetivo aumentar las oportunidades de los jóvenes, nuestra sugerencia es usar todas estas políticas en un solo contexto, probar si funcionan, dada la evidencia internacional de que lo que funciona son intervenciones multidimensionales, y ver si podemos armar una política de oportunidades a los jóvenes. Pero, el gran pero que honestamente queremos hacer como comisión es que esto es lo que hay, pero nada nos dice que esto se pueda mejorar. Y es posible que en el trabajo que nosotros sugerimos que se haga durante este año, en que se haga un diseño bien fino de cómo se implemente esto sea muy mejorable. ¿Okay? Pero esto es lo que nosotros podemos identificar sin inventar algo nuevo. Entonces, lo que queremos hacer, nuestra propuesta en concreto, es el primer año aprovechar que el CENSE tiene presupuestado entregar bonos de intermediación y pedirle al CENSE que parte de los cupos de bonos de intermediación laboral se destinen a jóvenes inactivos de establecimientos vulnerables, jóvenes inactivos egresados de establecimientos vulnerables, porque no queremos intervenir en la educación, obviamente, de los niños. Obviamente queremos que todos los niños terminen el colegio y los que puedan y quieran estudiar sigan estudiando después de la educación secundaria, pero a la medida que un joven está inactivo en el año 2011, a mediados del 2011, y podemos ver que ya lleva 6 meses sin hacer nada, digamos, está pateando piedras, como dice la canción, la idea sería pasarle esos nombres al CENSE y que el CENSE, en forma aleatoria, alguno de esos nombres se los entregue a las unidades ejecutoras y evaluar si es que eso tiene algún efecto o no. Si es que los jóvenes cuyos nombres fueron recibidos por las unidades ejecutoras que están entregando estos bonos de intermediación encuentran más trabajo o no. Ese es el primer año y eso es bastante, entre comillas, simple. Por supuesto tenemos que convencer a esta gente, nosotros estamos súper convencidos, pero es algo en principio fácil de hacer. El segundo año lo que queremos es tratar de entrar en este programa multidimensional. Entonces, lo que queremos hacer es, por un lado, ver si es que el primer año funcionaron los programas de intermediación, ver si es que el éxito en el mercado laboral de gente que uno conoce afecta cuánto uno estudia en el colegio, afecta el comportamiento riesgoso que uno realiza en el colegio. Segundo, queremos ver el efecto de programas de mentores y tutores. Aquí nos hemos juntado, y veo acá a gente de CONASE, con gente de CONASE que tienen en sus planes empezar a implementar programas de mentoría, en particular un programa, hacer la versión chilena de un programa estadounidense. Entonces una opción es seguir con el programa que está tratando de implementar CONASE, pero nosotros creemos que además de la mentoría es necesario hacer algo de tutoría que permita que los jóvenes, que uno les pueda dar herramientas a los jóvenes para que aumenten su rendimiento académico. En tercer lugar, estamos proponiendo entregarles habilidades emprendedoras en los establecimientos educacionales, esto a través de los talleres de microemprendimiento y emprendimiento de Endeavor. Y por último, traer los consultorios, traer los espacios amigables de los consultorios a los colegios. Okay. Entonces lo que estamos pensando es, por ejemplo, que una vez al mes unos 3 profesionales de la salud, una matrona, un psicólogo y un doctor, vayan a los colegios y les permita, por el principio, hacer un catastro de cuál es la situación de salud de los niños y después ir atendiéndolos uno a uno y orientándolos en sus necesidades de salud. Y también pueden funcionar en formas de talleres, y si los niños necesitan algo más que orientación, los pueden derivar a los consultorios que les correspondan. ¿Cuál sería nuestra estrategia de alterización? El primer año la estrategia es bastante simple, es una estrategia de alterización individual. Lo que estamos sugiriendo es que tomemos a egresados inactivos de los colegios vulnerables que están fuera de
son inactivos, o sea, no están estudiando y no están trabajando al menos formalmente, es decir, no están cotizando, y eso lo podríamos traer a obtener de los datos administrativos de quienes cotizan y quienes no cotizan, y no están estudiando, y eso lo podríamos obtener de los datos administrativos del Ministerio de Educación. Y ese set de jóvenes inactivos sería la gente en la cual nosotros testearíamos si los bonos de intermediación tienen un efecto o no. ¿Un efecto en qué? En ingresarlos al mercado laboral formal. Eso, tal como lo he dicho, son solamente datos administrativos. Simplemente necesitamos, lo que quiero decir es un programa que ya existe, los bonos de intermediación ya existen, ya están presupuestados. Los datos para seleccionarlos son administrativos también, serían datos del Ministerio de Educación para ver quién estudia y quién no estudia, y datos de quienes cotizan y quienes no cotizan. Y nuestro resultado sería quién está trabajando formalmente o no, que también lo podríamos ver con datos administrativos. Sin embargo, nosotros creemos que sería necesario hacer una encuesta para tener una línea base y tener una línea de salida, lo cual obviamente encarece la propuesta, porque hacer encuestas es caro. Y la necesidad que nosotros vemos para esto es fundamentalmente para poder entender los mecanismos. Por ejemplo, puede ser que los jóvenes empiecen a encontrar más trabajo informal. Y si simplemente nos enfocamos en el trabajo formal, con datos administrativos no lo podríamos reconocer con las encuestas. Entonces, en el primer año, la letralización es a nivel individual, por lo tanto, como vamos a ver al final, el costo de esta etapa del primer año es bastante bajo, del orden de la propuesta de STEP. Cuando pasamos a un orden de un orden de magnitud mayor, un costo de un orden de magnitud mayor, es cuando hablamos del segundo año. ¿Okay? Primer año estamos hablando de 2011, segundo año nosotros pensamos que es el 2012. Aquí la unidad de letralización son los establecimientos. Queremos a ciertos establecimientos ofrecerle el pool de programas, oportunidades, y otros set de establecimientos no, todos siendo establecimientos vulnerables. ¿Cuál es la población de interés? La población de interés en los espacios, dependiendo de cuál es el programa, tenemos distinta población de interés, pero básicamente estamos hablando de jóvenes de enseñanza media. ¿Cuáles son los tratamientos? El primer año lo que vamos a evaluar es entregar el nombre, la información de contacto a la unidad ejecutora de quiénes son estos jóvenes vulnerables. Los contratos de licitación que haga el CENSE tienen que estar bien escritos tal que la unidad ejecutora haga algo con estos nombres. Si no hace nada, no nos vamos a estar evaluando nada, si el contrato está mal escrito. Entonces, aquí hay una etapa de diseño bastante fuerte que tiene que hacer el CENSE para que efectivamente evaluemos algo. ¿Cuál es el tratamiento en el segundo año? En el segundo año, sujeto a que el primer año efectivamente encontremos que entregar los nombres a las unidades ejecutoras tiene algún efecto en empleo, lo que queremos ver es si que los jóvenes que están en la enseñanza media conozcan a una generación antigua en el colegio que ya está egresado, que le está entre comillas yendo bien, que está trabajando, afecta su comportamiento dentro del colegio. ¿Okay? Entonces el diseño es un poquito complicado lo que estamos proponiendo, se lo voy a decir de nuevo. Aquí cuando los bonos siempre se entregan a los egresados de los establecimientos educacionales inactivos. En el primer año simplemente vamos a evaluar los bonos. En el segundo año lo que queremos ver es si es que entregar los bonos y que los jóvenes egresados consigan empleo tiene un efecto en las expectativas y en el comportamiento de los jóvenes que aún están en el colegio. Entonces queremos ver si que uno sepa que gente en su red consiguió trabajo, afecta cómo uno se comporta en el colegio. La literatura cualitativa a la cual nos hemos empezado a meter nos muestra que mucho del comportamiento riesgoso de los niños es porque no tienen un proyecto de vida. Y si es que uno les entrega un proyecto de vida de esta forma simple, que es que sus redes tengan trabajo, quizás puede cambiar el comportamiento que ellos tengan. Para ver esto, tenemos dos tratamientos, el tratamiento 1 y el tratamiento 2. En el primero se entregarían los bonos a un 33% de los egresados de ese establecimiento. En el tratamiento 2 se entregarían los bonos a un 66% de los graduados inactivos de ese establecimiento. La diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2, si los comparamos, nos va a decir cuán importantes son las redes. Por supuesto, también tenemos un grupo de control que no va a tener nada. Entonces, podemos comparar el tratamiento 1 con el grupo control, nos va a decir cuán importante es ese nivel de red, tratamiento 2 con tratamiento 1 y también el grupo control nos va a permitir decir cuánto
si es que hay una diferencia, si vale la pena, si uno quiere hacer esto, entregarle al 33 o al 66%. Y en el tratamiento 3 lo que queremos hacer es entregarle esta intervención multidimensional que por el minuto consiste en espacios amigables, es decir, traer los consultorios a los establecimientos educacionales. Segundo, los programas de microemprendimiento. Y tercero, los programas de tutoría y mentoría. Y como les dije, el tratamiento 1 y el tratamiento 2 tienen sentido en la medida de que el primer año encontremos un efecto en los bonos de intermediación. Si los bonos de intermediación encontramos que no sirven para nada, que esperamos que no sea así, pero si es que encontramos que no sirven o que el efecto es muy pequeñito, después, por supuesto, el tratamiento 1 y el tratamiento 2 no tienen ninguna razón de ser, porque estaríamos testeando el efecto, cómo permea cómo permea los bonos de intermediación, que no tendría ningún efecto en empleo. El tratamiento 3 es el tratamiento multidimensional, que como les decíamos, nosotros proponemos que considere estas dimensiones, que es lo que hace articular la oferta que ya existe, pero que un comité de expertos de distintas dimensiones, de distintas disciplinas, debería definir bien exactamente cuál es el programa y cuáles son las características. En esto hay una infinidad de detalles. Digamos. El programa que nosotros encontramos que tiene un mayor efecto es el programa CAS Carrera, que se hizo en Nueva York, y es un programa de gran intensidad. Es un programa que tiene 3 horas al día after school, después del horario de clase, durante todo el año, incluyendo las vacaciones. Ese es un programa y tiene multidimensiones. Tiene un programa laboral, tiene intervenciones en salud, tiene intervención dental, tiene intervención en educación, tiene becas y créditos, tiene mentoría, etc. Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros nos estamos moviendo. El análisis que hacemos es que, en vez de hacer programas que tengan, por ejemplo, como objetivo disminuir el embarazo adolescente, programas que tengan como objetivo que aumente la tasa de adopción, o programas que tengan como objetivo disminuir el consumo de droga, lo que sabemos es que la literatura dice que todos estos resultados son en verdad comportamientos riesgosos que uno quiere disminuir a través de hacer factores protectores en los niños. Entonces no vale la pena diseñar un programa para cada uno de estos resultados, sino que lo que nosotros creemos que hay que hacer es una intervención potente, grande, multidimensional, que permita aumentar la oportunidad de los niños y que debiese tener un efecto en todos estos resultados. Potenciales socios. Nosotros hemos hablado y creemos que sería muy útil trabajar con CONACYT, que tiene experiencia y tiene las ganas de hacer intervenciones y evaluaciones en este sentido. Hay que trabajar con el Ministerio del Trabajo en el primer año muy fuertemente para hacer las evaluaciones de los bonos y en los años siguientes también. Y Ministerio de Economía para los programas de emprendimiento, Ministerio de Salud para espacios amigables, Ministerio de Educación, porque son intervenciones que haríamos en los colegios, en los establecimientos educacionales, Endeavor, que no está en la lista, que son los que hacen las intervenciones en emprendimiento que tienen experiencia en esto. Por lo tanto, el hecho de que sea multidimensional, si bien nosotros creemos que esa es la alternativa, es bastante desafiante, porque la lista de ministerios ya nos dice cuán difícil puede ser la implementación. Aquí alguien, y nosotros creemos que debiese ser Mideplan, debiese asumir un rol de coordinador que pudiese coordinar una política para los adolescentes, básicamente, que coordinara el trabajo conjunto de todos estos ministerios. El costo de la intervención en el primer año es de alrededor de 233 millones, esto incluye la intervención y la evaluación. Ahora, la verdad que la mitad ya está en el presupuesto de este año, por lo tanto no es algo nuevo, no son recursos que deberíamos estar levantando para hacer la evaluación porque los bonos están presupuestados. La otra mitad son las encuestas que creemos que son necesarias de hacer. El segundo año nos vamos a un orden completamente distinto a magnitud y los costos acá son muy aproximados. El costo de la evaluación es alto, son 976 millones, básicamente tenemos que hacer muchas encuestas a niños en los colegios. Si bien es mucho más barato hacer encuestas en los colegios que en los hogares, son muchos niños. Y no podemos elegir niños dentro de los establecimientos. Obviamente uno hace algo en el establecimiento o no lo hace y tiene que evaluarlo en todos estos niños. Y el costo de implementación, esto ya es para tener un orden de magnitud solamente, porque obviamente los detalles van a hacer esto, probablemente aumentarlo, si supondría yo, es alrededor de 1.500 millones de pesos por año. Eso, muchas gracias. No, tenemos regalos para todos y no los vamos a pedir, no le vamos a pedir que suban, pero ahí si nuestros ayudantes pueden repartirle los regalitos a nuestros académicos. Y me gustaría pedir a nuestro director